Los 10 misterios sin resolver de la Tierra. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. De pie en el siglo XXI, la humanidad ha sido capaz de explorar Marte, observar los agujeros negros, descifrar el ADN, y parece que hemos desentrañado muchos de los misterios del mundo natural, pero todavía hay algunos misterios en este planeta azul bajo nuestros pies que los principales científicos de todo el mundo todavía están desconcertados por entender. Hoy voy a presentarte los 10 misterios sin resolver más apasionantes de la Tierra. 1. Misterios sin resolver del mundo animal. Seguro que alguna vez has oído hablar de las misteriosas reacciones de los animales ante una catástrofe. Por ejemplo, antes del tsunami del Océano Índico de 2004, muchos animales salvajes corrieron antes a las zonas altas, y los animales domésticos también mostraron un comportamiento de pánico. Antes de terremotos, erupciones volcánicas y otras catástrofes naturales, algunos animales parecen capaces de percibir el peligro que se aproxima. ¿Qué les hace anticiparse a estas catástrofes? Los científicos han investigado mucho este fenómeno, y una de las principales explicaciones es que los animales pueden ser especialmente sensibles a los cambios sutiles de la Tierra, sobre todo a las ondas electromagnéticas y a los infrasonidos, sonidos de baja frecuencia inaudibles para el oído humano. Por ejemplo, antes de un terremoto, la corteza terrestre emite infrasonidos, y estas señales de baja frecuencia pueden ser señales de peligro para animales como gatos, perros y caballos. Además, se ha sugerido que el sexto sentido de los animales puede estar relacionado con sus instintos de supervivencia, pero aún no hay pruebas concluyentes de ello. Los cuervos se consideran ominosos en muchas culturas, sobre todo en la mitología occidental, donde suelen representarse como personajes misteriosos e inteligentes. Y en realidad, los cuervos asombran a los humanos por su inteligencia. Los científicos han descubierto que los cuervos poseen una capacidad similar a la humana para guardar rencor. En un experimento, los investigadores atacaron a los cuervos con máscaras y luego siguieron llevándolas delante de ellos. Como resultado, al cabo de varios días, los cuervos seguían avisando a la persona que llevaba la máscara enemiga, e incluso se unían a otros cuervos para atacar juntos. Además, los cuervos también utilizan herramientas para realizar tareas complejas, como usar palos para sacar bichos de debajo de la corteza de los árboles, e incluso combinar diferentes herramientas para obtener comida. Este tipo de inteligencia supera la capacidad cognitiva de las aves corrientes. Algunos científicos creen incluso que los cuervos tienen un coeficiente intelectual cercano al de los chimpancés. Aunque no tengan el tamaño de un gorila, no les falta inteligencia en la cabeza. En los desiertos de África, existe un pequeño lagarto único llamado lagarto venenoso africano. No solo tienen un aspecto extraño, sino también una capacidad especial para hacer circular el agua. Los científicos han observado que en la estación seca, el lagarto venenoso utiliza el veneno de su boca para rociar las rocas o la arena, y luego se evapora con el sol para obtener agua fresca. Este método de agua casera es muy singular, sobre todo en un entorno árido, es simplemente supervivencia. Y lo que es más interesante, los lagartos parecen capaces de predecir el tiempo. Cavan agujeros en zonas específicas del desierto, observan cómo cambia la temperatura y encuentran un lugar adecuado para vivir. Los científicos han investigado mucho sobre este comportamiento, pero aún no han podido responder del todo a la pregunta de cómo son capaces de sentir los cambios meteorológicos. Sus habilidades de supervivencia son un verdadero milagro de la naturaleza. En lo que respecta al dominio del agua, hay que mencionar la capacidad de caza del tiburón y su sistema sensorial similar a un radar. La nariz de los tiburones, oculta en un órgano especial llamado barriga de Loren, puede percibir las fluctuaciones extremadamente débiles de la corriente. Este sexto sentido de la electricidad les permite detectar las débiles corrientes de los peces a cientos de metros de distancia, especialmente los enterrados en la arena. Esta capacidad es única en la familia de los tiburones. Muchos investigadores siguen estudiando cómo utilizan esta capacidad para percibir las corrientes eléctricas con tanta precisión. Incluso se ha planteado la hipótesis de que las barrigas lorencianas de los tiburones pueden ser una forma de navegar por el océano, ayudándoles a migrar y reproducirse a grandes distancias. Ya se trate de un banco de peces en el mar o de una bandada de pájaros en el aire, a menudo vemos a miles de animales moviéndose en la misma dirección al mismo tiempo, como si estuvieran en sintonía unos con otros, ejecutando una perfecta danza aérea o espectáculo submarino. Este fenómeno no solo es maravilloso,
sino que está lleno de misteriosas leyes matemáticas y físicas. Los investigadores especulan con la existencia de un mecanismo de liderazgo detrás de este fenómeno. Un banco de peces o una bandada de pájaros seguirán la dirección de uno o varios individuos, y en cuanto el líder cambie de dirección, todo el grupo le seguirá al instante. Sin embargo, no existe una explicación definitiva de cómo se consigue esta coordinación. Se ha sugerido que cada pez o ave puede ser capaz de leer los movimientos de varios de sus vecinos para producir este fluido movimiento colectivo. Cuando se trata de criaturas sin edad, las medusas son unas de las principales protagonistas. En concreto, una especie llamada medusa faro puede, en determinadas circunstancias, invertir su crecimiento y devolver sus células a la fase larvaria, como si completara una especie de ciclo vital. Este tipo de crecimiento inverso hace que la medusa faro sea teóricamente inmortal. Los científicos sienten gran curiosidad por este fenómeno e intentan descifrar el mecanismo de crecimiento inverso de la medusa. Si logramos descifrar el secreto de la inmortalidad de la medusa, puede ser una revelación importante para la medicina humana antienvejecimiento y regenerativa. La inmortalidad de la medusa faro ha disparado la imaginación ilimitada de la gente sobre la vida. Quién sabe, quizá algún día los humanos encuentren una nueva forma de alargar su esperanza de vida. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar, pero su capacidad de localización por ultrasonidos es un hito aún más misterioso. Los murciélagos cazan de noche enviando ondas ultrasónicas y recibiendo ecos para localizar presas y obstáculos. Los científicos llaman a esta capacidad ecolocalización. Curiosamente, cuando los murciélagos vuelan en grupos densos, siguen sin chocar. El estudio sugiere que los murciélagos no solo se basan en los ecos, sino que también perciben los reflejos sonoros de los murciélagos que los rodean y así vuelan al unísono. Este mecanismo de orientación grupal sigue siendo objeto de investigación, pues cabe preguntarse si existe algún tipo de conciencia de grupo en las poblaciones de murciélagos que les ayude a mantenerse organizados en entornos complejos. Se ha dicho que el poder curativo de los animales no solo se manifiesta físicamente, sino que incluso puede afectar a las emociones humanas. Por ejemplo, los gatos ronronean, y muchos dueños de gatos sienten que sus emociones se calman cuando su gato ronronea a su lado. Los científicos han descubierto que la frecuencia del ronroneo de un gato oscila entre 25 y 150 hercios, una frecuencia que ayuda a reparar huesos y músculos humanos, y puede ser la razón del poder curativo de los gatos. La empatía de los perros es aún más impresionante. Un estudio demostró en su día que cuando el dueño de un perro está deprimido o enfermo, el perro se muestra especialmente tranquilo, e incluso se acerca a su dueño con la cabeza, para reconfortarlo de la forma más cálida. Los principios de esta capacidad empática no se han explicado del todo, pero a muchos dueños de perros les gustaría creer que es una señal del amor y la preocupación de su perro por su dueño. Los caracoles parecen arrastrarse lentamente por el suelo, pero también tienen memoria. Los científicos han descubierto que, cuando se encuentran en peligro, hacen maniobras evasivas. Y lo más sorprendente es que, en algunos experimentos, los investigadores han descubierto que los recuerdos de los caracoles pueden transmitirse. Un estudio de la Universidad de California demostró que cuando un caracol experimenta un determinado estímulo, forma un rastro de memoria. Cuando los investigadores extrajeron el ARN del caracol y lo inyectaron en otro caracol, este mostró la misma respuesta. Era como si la memoria se hubiera transferido directamente a otro individuo. Los científicos siguen investigando cómo es posible este fenómeno y qué significa este mecanismo de transferencia de memoria para los caracoles. ¿Es este intercambio de memoria un fenómeno común en el mundo animal? Las respuestas a estas preguntas siguen rodeadas de misterio. Los seres humanos han utilizado durante mucho tiempo las estrellas para orientarse. Por ejemplo, los antiguos navegantes reconocían la dirección de la estrella polar para encontrar su camino. Sin embargo, algunos animales parecen haber nacido con este instinto. Los científicos han descubierto que las tortugas marinas y algunos insectos nocturnos pueden orientarse reconociendo la disposición de las estrellas. Uno de los ejemplos más famosos es la migración de la ballena jorobada. Los científicos sospechan que estos cetáceos gigantes, que nadan anualmente desde las regiones polares hasta las cálidas aguas tropicales para reproducirse, se basan en las estrellas para determinar su dirección. Para probar esta hipótesis, se han realizado experimentos en acuarios,
proyectando simulaciones del cielo estrellado en el espacio de actividad de las ballenas, y se ha comprobado que, efectivamente, estas ballenas realizan algunas respuestas de comportamiento a las estrellas. También hay un pequeño animal, el escarabajo pelotero, que navega de forma sorprendente. Los científicos han realizado un experimento en Sudáfrica y han descubierto que los escarabajos peloteros utilizan la Vía Láctea como marcador direccional cuando transportan bolas de estiércol por la noche. Al bloquear o difuminar las estrellas en el laboratorio, los investigadores observaron que los escarabajos peloteros se detenían tras perderse, y no seguían adelante hasta que las estrellas aparecían de nuevo. El fenómeno de estos animales navegando con las estrellas realmente impresiona a los humanos por las habilidades naturales de los animales. El pulpo está reconocido como uno de los animales más inteligentes, pero su inteligencia no solo se refleja en el camuflaje, sino también en un increíble sentido de la independencia. En el pulpo, la mayoría de las células nerviosas se encuentran en los tentáculos, no en el cerebro. Esta distribución hace que cada tentáculo del pulpo parezca tener su propia conciencia independiente. Los tentáculos pueden realizar algunas acciones complejas, sin las instrucciones del cerebro del pulpo. Por ejemplo, cuando el cerebro del pulpo descansa, los tentáculos siguen realizando actividades independientes, e incluso encuentran su propia comida. Este sistema nervioso distribuido es actualmente único en el reino animal. Los científicos creen que el sistema nervioso de los pulpos puede haber evolucionado como estrategia de adaptación, permitiéndoles adaptarse rápidamente en entornos submarinos complejos. Los tentáculos de los pulpos no solo son herramientas flexibles, sino que también actúan como minicerebros, lo que ofrece a los neurocientíficos nuevas vías de investigación. ¿Se ha fijado alguna vez en que algunas aves construyen nidos que rivalizan con los de los maestros constructores? Los tejedores de nidos, por ejemplo, tejen elaborados nidos con briznas de hierba y ramitas, a veces incluso ajustando la dirección de sus nidos según la dirección de los vientos de su entorno para asegurarse de que sus nidos sean estables. Los nidos no solo son bonitos, sino también impermeables y resistentes al viento. Lo más interesante es que algunas aves colocan pequeñas piedras brillantes o conchas en sus nidos para atraer a sus parejas. Esta elección de adornos demuestra un sentido de la estética más que una mera necesidad de supervivencia. No solo los tejedores de nidos, sino también los jardineros son notorios jardineros. Este pájaro rodeará su nido de flores, frutas e incluso una colección de pequeños objetos de colores. El nido del jardinero es como un jardín bien decorado que atrae a las hembras. Los científicos han descubierto que los jardineros utilizan colores contrastados para realzar el efecto visual de sus nidos. El talento artístico del pájaro jardinero nos hace replantearnos: ¿la apreciación estética es realmente exclusiva de los humanos? En el reino animal, la vida social de algunos animales es más compleja de lo que pensamos. Por ejemplo, los lobos tienen una jerarquía clara entre los individuos. El líder de la manada es el rey lobo, y el rey lobo y la reina lobo suelen ser responsables de la reproducción y el liderazgo de toda la manada. La división del trabajo y el orden dentro de la manada sorprenden a los científicos. Su vida social no solo consiste en cazar, sino también en la comunicación diaria. Los miembros de una manada de lobos se comunican mediante el lenguaje corporal, los ladridos e incluso el contacto visual. Hay tantas preguntas sin respuesta en el mundo animal esperando a ser exploradas. 2 misterios sin resolver del mundo vegetal. Echemos ahora un vistazo al mundo de las plantas. Existe una planta llamada hierba de la sabiduría, de la que se ha descubierto que tiene la capacidad mágica de recordar la hora. Todos los días, cuando se pone el sol, sus hojas se cierran automáticamente, como si supiera que ha llegado la hora de descansar por la noche. Aunque tal fenómeno es asombroso, los científicos ilustran que se trata de la respuesta de un reloj biológico a la luz, pero cómo funciona tal principio, los científicos aún están en proceso de investigación. Las secuoyas gigantes de California, Estados Unidos. Estos gigantes no solo viven vidas increíblemente largas, sino que también son impresionantemente altos. ¿Te imaginas un árbol de 1,8 metros, es decir, tan alto como un edificio de 35 plantas? Estas son las secuoyas gigantes, conocidas como generales, que crecen en el Parque Nacional del Gran Cañón de California, en Sea, California, algunas de las cuales han vivido más de 2000 años. Algunos de estos árboles han sobrevivido más de 2000 años. En realidad,
algunos de estos árboles han muerto después de cientos o incluso miles de años, y la parte principal de sus troncos se ha ahuecado, pero, milagrosamente, de su corteza aún pueden crecer nuevas ramas y hojas. Esto sugiere que, aunque la parte principal del árbol haya muerto, algunas partes aún pueden seguir creciendo. Este fenómeno aún no está totalmente explicado en la ciencia. Ahora, exploremos la comunicación entre plantas. En opinión de los investigadores, aunque las plantas no puedan moverse, revelan una forma compleja y sutil de interactuar que es incluso más importante que todo lo que habíamos imaginado hasta ahora. Cuando una planta se ve amenazada, por ejemplo, por un insecto, empieza a producir una sustancia química que libera en el aire. Otras plantas pueden detectar esta señal química y utilizarla como una alerta temprana de la amenaza a la que pueden enfrentarse. Es como un lenguaje vegetal, pero basado en sustancias químicas y no en los sonidos y símbolos que utilizamos los humanos. También es una forma única de adaptación y comunicación entre organismos naturales, que no requiere un sistema nervioso o un cerebro complejos, sino que solo se basa en interacciones químicas. Veamos algunos ejemplos prácticos. Los estudios han descubierto que cuando un pino es atacado por insectos barrenadores de la madera, libera volátiles específicos. Cuando otros pinos detectan esa señal, empiezan a producir resina para resistir el ataque de la polilla. Pero los mecanismos exactos implicados, como la generación y propagación de señales químicas, y como otra planta lee con precisión estas señales y comienza a responder, son aún desconocidos, y constituyen un tema candente de investigación en la ciencia de las plantas. Hablamos ahora de cómo perciben las plantas su entorno. Por ejemplo, todos sabemos que las plantas pueden hacer la fotosíntesis en respuesta a los rayos del sol, pero ¿sabía que algunas pueden oír el mundo exterior? Las investigaciones han descubierto que algunas plantas pueden responder a frecuencias externas e incluso protegerse así de los depredadores. ¿Cómo lo hacen? Es una pregunta intrigante. En segundo lugar, la memoria de las plantas también es un misterio. Al igual que la hierba gnóstica que he mencionado antes, las plantas tienen un mecanismo llamado reloj biológico, que les permite recordar las horas de salida y puesta del sol y reaccionar en consecuencia. Sin embargo, los científicos aún están descubriendo cómo funciona exactamente este mecanismo. El crecimiento cooperativo es otro misterio sin resolver en el mundo vegetal. Ciertas plantas, como las orquídeas, forman una relación con hongos específicos denominada simbiosis, que les permite sobrevivir en condiciones extremas. Los científicos siguen estudiando cómo se establece y mantiene esta misteriosa relación recíproca. Por último, están las plantas carnívoras. Mucha gente puede pensar que las plantas son receptores pasivos de nutrientes y luz solar, pero las plantas carnívoras dan la vuelta a esta percepción. No solo cazan, sino que tienen sus propias estrategias de caza. Lo primero que debemos entender es que las plantas carnívoras no atacan activamente a sus presas. Su verdadera herramienta de caza es una estrategia denominada depredación pasiva. Es decir, en lugar de moverse o perseguir a la presa, estas plantas utilizan sus estructuras especiales, como la mucosidad, el olor o el color, para atraerla y capturarla. Por ejemplo, la hogweed, una planta carnívora que quizá conozca, es capaz de atraer y capturar insectos mediante trampas formadas por sus características hojas. El moco que segrega la pared interna de la hogweed es rico y fragante, lo que atrae fácilmente a los insectos para que entren volando. Una vez que un insecto entra, las paredes extremadamente resbaladizas e inclinadas de la trampa le dificultan mucho salir y acaba siendo digerido por los jugos digestivos que segregan las paredes internas de la hogweed. Luego está la atrapamoscas, que es una planta carnívora muy especial por su capacidad para hacer un cierre rápido de sus herramientas de captura. Sus hojas actúan como pinzas, y cuando un insecto toca los pelos sensibles del interior de la hoja, la pinza se cierra en un instante, atrapando al insecto. Entonces segrega jugos digestivos que digieren lentamente al desafortunado insecto. Sorprendentemente, aunque las plantas carnívoras se alimentan de insectos, en realidad no dependen por completo de sus presas. Cuando las condiciones ambientales son duras y los insectos escasean, pueden sintetizar los nutrientes que necesitan a través de la luz solar, como cualquier otra planta. Esta capacidad única les permite sobrevivir duramente en una amplia gama de condiciones ambientales. Sin embargo, hay muchas preguntas sin respuesta sobre cómo las plantas carnívoras evolucionaron hacia estrategias de caza tan singulares. 3. Lo paranormal. Hablemos de lo paranormal, especialmente de fantasmas y espíritus. Antes de empezar,
Quiero decir que esta es una discusión racional y abierta, y que cada uno tiene sus propias opiniones y entendimientos sobre estas cosas, y no hay un bien o un mal absolutos. En muchas culturas y creencias, el alma se considera el núcleo de la vida humana y existe más allá del cuerpo físico. El término, experiencia extracorpórea, describe la sensación de que el alma abandona el cuerpo físico y flota en el entorno. Esta experiencia suele producirse en situaciones que ponen en peligro la vida, como tras una enfermedad grave o un traumatismo, pero también puede ocurrir en diferentes contextos, como la meditación, los sueños o el consumo de drogas. Las personas describen la experiencia como observar su cuerpo desde el exterior, sentir que vuelan o llegar a un lugar completamente distinto o incluso a otra dimensión. Vicky Umipeg, una estadounidense que tuvo una experiencia extracorpórea durante una operación, describe: entré en un túnel y volé hacia una fuente de luz. Llegué a un lugar donde la luz iluminaba todas las zonas y me hizo sentir una sensación de seguridad total. Aunque no podía ver a nadie, sabía que allí había otras personas que me transmitían sentimientos de amor, alegría y consuelo. Podía sentir una enorme e indescriptible oleada de amor. Quería quedarme allí. Toda la experiencia dejó un profundo impacto en Vicky, que afirma: la experiencia in vitro fue lo más importante de mi vida. Cambió mi forma de entender la vida y mi existencia. Vi la belleza de la vida y el poder del amor que podemos experimentar. A partir de ese momento, supe que no había nada que temer. Hablamos de lo que dicen los científicos sobre este fenómeno. Psicólogos y neurocientíficos han empezado a explorar este fenómeno, y aunque no pueden aceptar plenamente el concepto de que el alma abandone realmente el cuerpo, han descubierto que las experiencias extracorpóreas están asociadas a la actividad en zonas específicas del cerebro, en particular los lóbulos temporal y parietal del cerebro. Por ejemplo, en un estudio, un científico llamado Olaf Blanke estimuló la región del giro angular derecho del cerebro de una paciente epiléptica, provocándole una experiencia extracorpórea, en la que sentía que miraba su cuerpo desde arriba. Esto sugiere que cuando las personas se encuentran en un determinado estado físico o psicológico, una actividad cerebral específica puede provocarles una experiencia extracorpórea. Sin embargo, esto no significa que tengamos una comprensión completa del mecanismo de las experiencias extracorporales. Este fenómeno aún contiene muchas partes desconocidas, lo que nos deja mucho espacio para la exploración y la comprensión. Existe otro incidente paranormal ampliamente difundido. Este suceso tuvo lugar entre 1999 y 2003 en el garaje subterráneo de un centro comercial del centro de Damasco, dando lugar a un fenómeno muy extraño. Durante este periodo de 4 años, un total de 19 coches se estrellaron contra la pared de la sección C del garaje subterráneo, y ninguno de los propietarios de estos accidentes sobrevivió. La pared, sin embargo, parecía ilesa, dejando solo unas pequeñas marcas de rozaduras. Cuando pensamos en accidentes de coche, lo primero que se nos viene a la cabeza son los errores del conductor, los fallos del equipamiento y las condiciones de la carretera. Sin embargo, la repetición de choques en el mismo lugar sin supervivientes va más allá de la probabilidad normal de accidentes y empuja el pensamiento de la gente en una dirección inusual. La explicación de este suceso sigue siendo un misterio. Los factores exactos que influyeron, así como las preguntas de por qué tantos vehículos chocaron consecutivamente en el mismo lugar y por qué ninguno sobrevivió, no han sido respondidas con certeza. Ni los principios de la física ni el razonamiento del sentido común parecen responder plenamente a este suceso. Otro incidente ocurrió en marzo de 2011, cuando una familia británica vivió una situación escalofriante. De repente, una mesa se movió sola y empezaron a suceder muchos acontecimientos inesperados. Sus fotos fueron arrancadas y arrojadas a la chimenea sin razón aparente, los muebles se movieron, e incluso su perro fue levantado en el aire por una fuerza desconocida. Lo más aterrador fue que la familia empezó a oír voces extrañas y aterradoras procedentes de la habitación. A medida que estos sucesos iban ocurriendo, los miembros de la familia empezaron a buscar ayuda para encontrar una explicación a estos sucesos paranormales. Todos los miembros de la familia expresaron una considerable sorpresa ante el horror de estas situaciones. Dijeron que la casa era un lugar cálido y tranquilo, pero ahora sentían un profundo malestar. El estado de las cosas les está estresando, pero han intentado mantenerse positivos con la esperanza de encontrar una solución a estas espeluznantes situaciones. Así que la pregunta es, ¿son reales los fantasmas y los fenómenos paranormales? No creo que la ciencia haya dado hasta ahora una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo,
No podemos negar el hecho de que las historias de fantasmas y sucesos paranormales son muy comunes en varias culturas e historias de todo el mundo, e incluso hay algunas tradiciones y culturas antiguas, como el Día de los Muertos mexicano, que consiste en honrar y celebrar a los espíritus de los muertos. Además, hay algunos científicos que intentan explicar estos fenómenos paranormales desde perspectivas psicológicas y físicas. Por ejemplo, una idea es que los llamados avistamientos de fantasmas o sucesos paranormales pueden deberse simplemente a errores de percepción o alucinaciones del cerebro humano. Por ejemplo, podemos ver sombras inexistentes o puntos de luz en la oscuridad, o escuchar sonidos extraños en la tranquilidad de la noche. Podría tratarse de ilusiones creadas por nuestro cerebro cuando intenta interpretar y comprender las señales del entorno. Otra forma de verlo es intentar explicarlo en términos físicos. Por ejemplo, algunas personas creen que puede haber un nuevo fenómeno físico o forma de energía que aún no hemos descubierto o comprendido, que puede estar afectando o interfiriendo en nuestro mundo físico de maneras que nos resultan difíciles de entender. Ahora exploramos un fenómeno muy interesante y misterioso que ha generado un gran debate en la comunidad científica: los fantasmas de fractura, también conocidos como macrofracturas. Un fantasma de fractura es un ser descrito como dotado de la capacidad sobrenatural de viajar a través de los objetos. La teoría surgió en el campo de la física a principios del siglo XX, cuando, según la teoría de la relatividad de Einstein, la combinación de anchura, longitud y altura, junto con el tiempo, constituían lo que se conoce como espacio cuatridimensional. Algunos físicos teorizaron entonces que, si existían dimensiones superiores, podía haber criaturas capaces de viajar libremente a través de ellas, conocidas como fantasmas de la grieta. Por poner un ejemplo visual, imagine que es una criatura en un mundo bidimensional, donde su mundo es como un trozo de papel y solo puede moverse a izquierda, derecha o arriba y abajo. Entonces, una criatura del mundo tridimensional pone de repente el dedo sobre este papel. Para ti, el dedo parece salido de la nada, y podrías pensar que se trata de algún tipo de fenómeno sobrenatural. Pero para nosotros, los humanos, es simplemente porque vivimos en un mundo de dimensiones superiores. Así pues, la teoría de los fantasmas de la grieta sugiere que si existen criaturas en 4 o más dimensiones, sus acciones en nuestro mundo tridimensional pueden considerarse misteriosas o paranormales. Aunque este concepto es difícil de entender del todo, y hasta la fecha no existen pruebas reales que apoyen esta teoría, la idea ha alimentado la imaginación de científicos e imaginadores por igual. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías e ideas, debemos admitir que la realidad y la posibilidad de fantasmas y sucesos paranormales siguen siendo, a día de hoy, un misterio sin resolver. Esto se debe a que en la actualidad no disponemos de pruebas científicas suficientes para demostrar o refutar la existencia de estos fenómenos paranormales. Ha habido muchos rumores y historias sobre fenómenos paranormales desde la antigüedad hasta la actualidad, pero suelen carecer de pruebas empíricas y, por lo tanto, no son reconocidos por la comunidad científica. Por ejemplo, existe un presunto fenómeno de dislocación temporal, en el que una mujer, con un dispositivo similar a un teléfono móvil en la mano y murmurando en voz baja, aparece en una película en blanco y negro de Chaplin de 1928, lo que algunas personas creen que es la prueba de un viajero en el tiempo. Sin embargo, esta idea aún no se ha demostrado científicamente y permanece en la fase de las conjeturas y especulaciones. Además, hay un dicho que me gustaría compartir con ustedes, que es: si un hombre antiguo hubiera visto un teléfono móvil y la televisión, habría pensado que era sobrenatural. Y un hombre moderno que ha alcanzado un cierto nivel de capacidad cognitiva no pensaría que la teoría de la relatividad expresa fenómenos sobrenaturales. Por extraño que sea, lo que ocurre es natural. Esta afirmación implica que nuestra percepción de lo sobrenatural es relativa a nuestro sistema de conocimiento actual, y que a medida que la ciencia se desarrolla y la cognición humana mejora, muchos fenómenos que originalmente se consideraban sobrenaturales pueden encontrar de hecho explicaciones naturales. Por último, tanto si se cree en fantasmas como en sucesos paranormales, yo diría que es muy importante mantener una mente abierta y racional. Porque, descubramos o no estos misterios sin resolver en el futuro, el proceso nos aportará nuevos conocimientos y comprensión. Y eso, a su vez, forma parte de nuestra búsqueda para comprender el mundo. 4. Misterios de las profundidades marinas. Lo desconocido de las profundidades marinas es un tema tan misterioso como sobrecogedor. Sumerjámonos y exploremos juntos los misterios que se esconden bajo el mar. En primer lugar,
La presión de las profundidades marinas es un reto muy importante. La presión del océano aumenta aproximadamente 1 atmósfera por cada 10 metros, por lo que, al llegar a las profundidades marinas, los organismos que allí habitan tienen que soportar el peso de cientos, si no miles, de atmósferas. Para hacer frente a este problema, los organismos de las profundidades han desarrollado una serie de estrategias de adaptación únicas. Por ejemplo, algunas criaturas de aguas profundas tienen una cantidad inusualmente alta de agua en sus cuerpos, lo que les ayuda a permanecer indeformables bajo alta presión. En segundo lugar, las profundidades marinas son un mundo oscuro. La luz del sol apenas puede penetrar cientos de metros de agua marina, por lo que en las profundidades las criaturas necesitan recurrir a otras formas de iluminar sus vidas. Seguro que has oído hablar de criaturas que brillan en las profundidades, ¿verdad? Se trata de una de sus estrategias de solución. Utilizando la bioluminiscencia, las criaturas de las profundidades marinas pueden atraer a sus presas y también comunicarse a través de la luz parpadeante. Además de la bioluminiscencia, las criaturas de aguas profundas tienen muchas otras características especiales. Por ejemplo, su ingesta de alimentos suele ser impresionante. Como la comida escasea en las profundidades, cuando la encuentran, comen todo lo que pueden. Sin embargo, un fenómeno interesante es que aunque los cuerpos de las criaturas de las profundidades marinas tienden a ser muy grandes, como los calamares gigantes y los megamous, sus cerebros son relativamente pequeños, probablemente porque su mantenimiento en el entorno extremo de las profundidades marinas es bastante costoso. En cuanto a los gigantes de las profundidades, es un grueso libro de historias de aventuras. Las criaturas de las profundidades oceánicas llevan mucho tiempo llamando la atención por sus extrañas formas y enorme tamaño, algunas de las cuales parecen salidas directamente de una novela de ciencia ficción. Aunque aún no hemos encontrado todas las pruebas, varias leyendas e informes de avistamientos han alimentado sin duda nuestra curiosidad por las enormes poblaciones de criaturas de las profundidades marinas. Probablemente haya oído hablar del calamar gigante. Los escasos informes de avistamientos indican que puede medir hasta 18 metros. Aunque el verdadero tamaño de esta criatura sigue siendo un misterio, los científicos han encontrado muchos calamares de más de 10 metros. Esto puede deberse a que el entorno de las profundidades marinas permite criaturas más grandes, ya que en ellas pueden conservar el calor de forma más eficiente. Otro ejemplo es la ballena azul, que es la mayor criatura marina conocida, si no la mayor criatura conocida en la Tierra, alcanzando una longitud máxima de casi 30 metros. ¿Se imagina el espectáculo de esta criatura nadando por el agua? Luego está la criatura de aguas profundas conocida como ballena megaboca, en cuya boca cabe un coche. Las ballenas megamous no son comunes, pero resultan inolvidables por su tamaño sin igual. Luego están las conocidas medusas gigantes, que también suelen encontrarse en las profundidades marinas por su inmenso tamaño. Se dice que una criatura conocida como medusa gigante del Mar del Norte tiene tentáculos que pueden superar los 50 metros de longitud, lo que la convierte en la mayor especie de medusa conocida. Las profundidades marinas son realmente un lugar del que sabemos muy poco, con todos sus misterios y criaturas extremas. Por eso es tan misterioso y fascinante. Sin embargo, lo que hoy sabemos de las profundidades marinas puede no ser ni siquiera la punta del iceberg. ¿Conoce el sonido bloop? Este sonido fue captado por los dispositivos de escucha marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, en 1997. El sonido es en realidad una gran onda sonora de baja frecuencia, como el estallido de una burbuja gigante. En aquel momento, los científicos quedaron sorprendidos por el sonido, ya que era tan intenso y de tan alta frecuencia que superaba el sonido emitido por cualquier criatura marina conocida. A día de hoy, sin embargo, seguimos sin saber con certeza el origen del sonido bloop. Algunos creen que es el grito de alguna bestia desconocida, pero la mayoría de los científicos tienden a pensar que es más probable que sea el sonido de un glaciar rompiéndose rápidamente. Si bien es cierto que el sonido de un glaciar al romperse es suficiente para producir tal sonido, el origen del sonido bloop sigue siendo un misterio, ya que no se puede determinar la ubicación exacta de la fuente. Los sonidos de las profundidades marinas son más complejos de lo que parece. Se podría pensar que las profundidades marinas son silenciosas, después de todo, sus criaturas son gigantes silenciosos, pero, de hecho, el sonido de las profundidades marinas está en todas partes. Hay muchos organismos marinos, sobre todo peces y mamíferos marinos, que utilizan el sonido para comportamientos como la búsqueda de alimento, la detección del entorno,
la declaración de dominio y la comunicación entre iguales. Las ballenas, por ejemplo, emiten largos tonos similares a los de un tigre que se adentran en las profundidades oceánicas. Los delfines, por su parte, emiten llamadas de muy alta frecuencia, y a través de los ecos de estas ondas sonoras, pueden localizar con precisión la ubicación de alimentos y parejas. A veces incluso podemos oír a los tiburones atacando a su comida, un sonido espeluznante. Estos son solo algunos de los sonidos que conocemos. De hecho, hay muchos más sonidos en las profundidades marinas que no hemos oído y que no hemos sido capaces de entender, están esperando a que los exploremos y estudiemos. Además, las profundidades marinas son en realidad el lugar donde se produce la mayor migración animal de la Tierra, un fenómeno conocido como migración vertical. Permítanme explicarles brevemente que hay unos millones de especies de pequeños organismos marinos, como pececillos, crustáceos y plancton, que experimentan una enorme actividad migratoria cada día. Este proceso migratorio no se produce horizontalmente, es decir, hacia el sur o hacia el norte como normalmente lo entendemos, sino verticalmente, es decir, entre profundidades y sombras. Durante el día se esconden en las profundidades y solo por la noche suben a alimentarse a zonas menos profundas. Por eso lo llamamos migración vertical. Lo sorprendente es que esta forma de migración es en realidad una estrategia de supervivencia muy inteligente. Todos sabemos que, en la superficie, los organismos son fáciles de detectar por otros depredadores. Al fin y al cabo, no hay donde esconderse a la luz del sol. En cambio, en las profundidades marinas, como la luz es difícil de alcanzar, las criaturas pueden esconderse mejor y evitar que las depreden. Además, las profundidades marinas son ricas en nutrientes, y los organismos pueden obtener suficientes nutrientes para sobrevivir alimentándose en ellas. Las profundidades marinas son el mayor ecosistema de la Tierra, ya que cubren casi el 70% de la superficie del planeta. A pesar de su extrema dureza y de que es tan oscuro que no hay ni un atisbo de luz, la diversidad y distribución de los organismos de las profundidades marinas es extraordinariamente rica y extendida. Es asombroso lo poco que sabemos de este mundo, tan misterioso como el universo desconocido. Pero los científicos siempre están explorando, y cada nueva misión de exploración de los fondos marinos aporta descubrimientos asombrosos. Los científicos cuidadosos encontrarán una gran variedad de poblaciones biológicas diseminadas por las profundidades marinas, desde el diminuto plancton hasta las gigantescas ballenas azules que han encontrado su hogar en las profundidades marinas. La variedad de organismos y la complejidad de los ecosistemas de las profundidades marinas son comparables a las de una selva tropical. 5. Civilizaciones antiguas perdidas. Hablemos un momento de la civilización sumeria. Comprender la civilización sumeria es como retroceder al origen de la historia y experimentar el flujo del tiempo y el cambio de civilización. En primer lugar, debemos comprender que la civilización sumeria es uno de los sistemas de civilización más antiguos jamás descubiertos. Según los registros acadios y sumerios, la civilización sumeria se localizaba principalmente en la parte sur de lo que hoy llamamos Mesopotamia. Con el avance de la tecnología, el moderno método de prueba de datación, el radiocarbono 14, data el comienzo de la civilización sumeria en el año 4500 a.C. Su aparición estuvo estrechamente ligada a la revolución agrícola y al cambio social. ¿Sabía que los sumerios crearon numerosos logros en el curso de su desarrollo? Los sumerios fueron los primeros del mundo en inventar un sistema de riego, en inventar herramientas agrícolas, en construir templos y murallas en forma de pirámides y en producir la primera escritura cuneiforme del mundo, todo lo cual constituye la esencia de la civilización antigua de la que disfrutamos hoy en día. Sin embargo, la civilización sumeria, una de las más antiguas de la historia de la humanidad, dejó tras de sí algunos misterios desconcertantes. El primero es el origen de la civilización sumeria. La aparición de la civilización sumeria no parece haber seguido el patrón de evolución de las civilizaciones tal y como generalmente lo entendemos. Parece que aparecieron de repente en el escenario de la historia y luego se desarrollaron rápidamente hasta convertirse en una forma civilizatoria completa. Esto podría implicar que se remontan más atrás en la historia de lo que creemos y que en realidad existieron de forma diferente en algunos lugares antes de aparecer repentinamente en el escenario de la historia. Aún desconocemos los orígenes concretos de la civilización sumeria, por lo que historiadores y arqueólogos deberán seguir investigando. Luego viene el origen del pueblo sumerio. Aunque ya sabemos que la civilización sumeria se localizaba principalmente en la parte meridional de Mesopotamia, el origen del pueblo sumerio sigue siendo controvertido en el mundo académico.
Algunos estudiosos creen que el pueblo sumerio era autóctono de esta región, mientras que otros opinan que pudo proceder de otros lugares. Luego vino el origen de la escritura cuneiforme. El pueblo sumerio creó una de las primeras formas de escritura del mundo, la cuneiforme. Aunque ahora podemos leer y entender estas escrituras con relativa facilidad, todavía sabemos muy poco sobre sus orígenes exactos. Las pruebas disponibles parecen indicar que la creación del cuneiforme no fue un proceso evolutivo lento, sino que se produjo casi instantáneamente, lo que hace que la cuestión del origen y desarrollo del cuneiforme sea importante de abordar. La rapidez con la que los sumerios acumulaban conocimientos, y el origen de algunos de sus conocimientos, es también uno de los misterios. Por ejemplo, las innovaciones únicas de los sumerios en agricultura, como la creación de sistemas de irrigación y la forma de cultivar alimentos en desiertos estériles, han sido puestas en duda por los científicos. Conocemos los avances agrícolas que realizaron en su época, pero cómo se llevaron a cabo sigue siendo un misterio. Los sumerios también eran muy buenos arquitectos, y aún hoy podemos ver los templos y ciudades que dejaron tras de sí. Pero no está claro cómo aprendieron técnicas de construcción eficaces para la organización y la división del trabajo, ni cómo construyeron sus ciudades desde cero. La desaparición y decadencia de la civilización sumeria también es un gran misterio. Se tiene constancia de que no sufrió invasiones de fuerzas externas ni catástrofes naturales, y sin embargo empezó a declinar hacia el año 2000 a.C. Diversas teorías, como el conflicto entre clases sociales, la degradación del medio ambiente o las luchas religiosas internas, ofrecen posibles explicaciones sobre la causa de la desaparición de esta civilización. Estos son algunos de los misterios de la civilización sumeria que siguen sin respuesta. A continuación, hablemos de la civilización maya, una civilización que a menudo se menciona en nuestros manuales de historia como una de las 3 grandes civilizaciones de América, junto con las civilizaciones inca y azteca. Sus orígenes, su cultura, sus logros y su desaparición están llenos de elementos misteriosos que invitan a la reflexión. En primer lugar, hablemos de sus orígenes. Los orígenes de la civilización maya se remontan al año 2000 a.C., una historia larga y lejana. Ya en esta época comenzaron a desarrollar la agricultura y a establecer los primeros asentamientos. Su éxito se debió a su laboriosidad y a que sus alimentos básicos eran el maíz, las judías, la calabaza y el chile. Además, su sistema de ciudades-estado también era muy diferente. A diferencia del tipo de imperio o estado unificado que solemos entender, la civilización maya estaba formada por muchas ciudades-estado diferentes, cada una con sus propios gobernantes y políticas. Curiosamente, la civilización maya era brillante en muchos aspectos. Su original sistema de escritura y su sofisticada astronomía son sus logros más famosos. Su funcional calendario periódico se ha relacionado con la predicción de acontecimientos astronómicos como los eclipses solares y lunares. Además, las magníficas construcciones mayas que vemos a menudo en películas o libros, como pirámides y templos, dan fe de su excepcional talento como arquitectos. Los misterios sin resolver de la civilización maya constituyen un reto para historiadores e investigadores. Hay una serie de fenómenos y acontecimientos que seguirán desconcertando a la gente hasta nuestros días. En primer lugar, el mayor misterio es, por supuesto, su repentina desaparición. En sus investigaciones a largo plazo, los estudiosos han planteado una serie de hipótesis. En primer lugar, algunos creen que el cambio climático pudo ser una de las principales causas de la desaparición de la civilización maya. Durante el colapso de la civilización maya, la región pudo sufrir graves sequías. Esto provocó una grave falta de recursos para la supervivencia y pudo haber desencadenado un grave desequilibrio y el colapso de la sociedad maya. Sin embargo, esta teoría no es compartida por todos los estudiosos. Hay algunos expertos que señalan que, aunque la civilización maya decayó antes de la invasión española, la razón principal pudo ser que su nivel de tecnología agrícola fue incapaz de soportar el crecimiento de su población. Esto provocó una grave escasez de recursos y puede haber sido un factor clave en el declive de la sociedad maya. También se ha sugerido que el colapso de la civilización maya puede haber sido el resultado de múltiples factores, incluyendo el cambio climático, la degradación del medio ambiente y, posiblemente, los conflictos internos. Aunque ahora no podemos obtener las respuestas, estas hipótesis proporcionan algunas posibles pistas para nuestra comprensión de esta misteriosa civilización. 6. Origen de la humanidad. Sabemos que el origen de los humanos modernos se remonta a la región africana hace unos 200.000 años,
pero es un lío remontarse a antepasados humanos anteriores. Por ejemplo, los primeros fósiles de homínidos tienen millones de años, y la palabra homínido se refiere a un grupo de organismos que incluye a los humanos y a todos nuestros antepasados directos, pero no se sabe cuáles de esos grupos salieron de la nada para ser los antepasados de nuestros humanos modernos. Entonces, ¿conoce el Homo erectus? Se trata de un tema muy controvertido. Algunos científicos insisten en que el Homo erectus de Asia está directamente relacionado con los asiáticos modernos, mientras que otros creen que todos los humanos modernos emigraron de poblaciones africanas y que el Homo erectus es solo una rama extinta de la evolución humana. Un problema aún más intrigante es el del misterioso simio sin pelo. Se trata de un simio que vivió en África hace 7 millones de años y se cree que es el antepasado común de los humanos modernos y los gorilas modernos. Sin embargo, los fósiles encontrados son extremadamente raros, lo que hace que la identidad y los hábitos de los simios sin pelo, así como la forma en que se convirtieron gradualmente en seres humanos durante un largo periodo de tiempo, sean todo un enigma. No solo eso, el origen de la cultura humana, el origen del lenguaje, el origen de la agricultura, etc. son todos ellos misterios sin resolver que los científicos siguen investigando y explorando. En realidad, las opiniones religiosas sobre el origen de la humanidad varían de una religión a otra. En primer lugar, la más conocida es probablemente la teoría cristiana de la creación. La Biblia cristiana describe en el libro del Génesis que Dios creó el mundo en 7 días, incluidas todas las criaturas y, por supuesto, los seres humanos. Según este punto de vista, los seres humanos fueron creados por Dios a su imagen y semejanza. Quienes creen en el creacionismo pueden argumentar que la evolución es errónea, o al menos incompleta. Sin embargo, hay algunas concepciones e interpretaciones cristianas que intentan combinar creacionismo y evolución, como la llamada teoría sintoísta de la evolución, según la cual Dios creó el mundo por medio de la evolución. En el budismo no hay muchas descripciones detalladas de los orígenes humanos. En general, el budismo parece preocuparse más por el crecimiento espiritual y moral de los seres humanos y por cómo pueden alcanzar la iluminación y el nirvana mediante la meditación y el pensamiento positivo. También hay religiones primitivas o muy antiguas, como algunas de las creencias de los aborígenes africanos y australianos, que suelen creer que los seres humanos y el mundo fueron creados por alguna deidad o antepasado misterioso, y que este proceso de creación suele estar inmerso en coloridos mitos y leyendas. Por supuesto, también hay religiones, como el taoísmo y el hinduismo, cuya visión del universo y de los orígenes humanos puede ser un poco más compleja, llena de ciclos y reencarnación. La evolución y el catastrofismo son dos teorías importantes que hablan sobre el origen y la evolución de las especies, y tienen puntos de vista muy diferentes en muchos aspectos. Hablemos con más detalle de las principales ideas e investigaciones relacionadas con estas dos teorías. En primer lugar, la teoría de la evolución. La evolución es una teoría central de la biología que se utiliza para explicar el proceso de los orígenes, la diversidad y el cambio biológicos. Quizá le resulte más familiar la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que articuló en su libro de 1859 El origen de las especies. La selección natural, en términos sencillos, es el proceso por el cual las especies que están adaptadas a su entorno sobreviven y se reproducen bajo las presiones ambientales, mientras que las que no están adaptadas son eliminadas. Al existir competencia, los organismos mejor adaptados al medio tienden a tener una mayor ventaja de supervivencia, por lo que se van optimizando a medida que pasan de generación en generación y las especies van evolucionando. Sin embargo, la teoría de la evolución no es completamente infalible. Uno de los principales defectos de la teoría de la evolución es que se basa en las mutaciones de los organismos, que suelen ser difíciles de predecir y controlar. Además, para explicar por qué algunas mutaciones beneficiosas no son retenidas por la selección natural, los científicos han propuesto la teoría neutral, que ha dado lugar a nuevos debates y controversias. Por otro lado, la teoría catastrófica es una idea completamente diferente. La teoría catastrófica afirma que las características biológicas y geológicas de la Tierra fueron moldeadas en gran medida por acontecimientos catastróficos a gran escala y a corto plazo. Estos acontecimientos catastróficos pueden incluir inundaciones, erupciones volcánicas, cambios climáticos, etc. George Cuvier, un destacado catastrofista de principios del siglo XIX, propuso, a través de su estudio de los registros fósiles, que se habían producido numerosas extinciones masivas en la historia de la Tierra y que cada catástrofe había provocado un cambio importante en la flora y la fauna. Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios.
Hoy en día se cree que se produjo un cataclismo en la Tierra hace unos 65 millones de años, probablemente cuando un enorme meteorito impactó contra la Tierra, desencadenando cambios medioambientales que hicieron imposible la supervivencia de los dinosaurios, provocando finalmente su extinción. Sin embargo, como he mencionado antes, la teoría científica dominante hoy en día sigue apoyando la evolución. Aunque las catástrofes pueden explicar ciertos sucesos de extinción masiva, no pueden explicar la evolución gradual de los organismos y su adaptación al medio. Por ello, los científicos modernos suelen combinar la teoría catastrófica con la teoría evolutiva, argumentando que tanto los sucesos catastróficos como la selección natural desempeñan un papel en la evolución de los organismos. 7. El misterio de las pinturas rupestres. Empecemos por la cueva de las Caux, en Francia. Situada en la localidad francesa de Moyentignac, esta cueva fue descubierta por un grupo de niños en el verano de 1940 y puede decirse que abrió la puerta a una nueva era de conocimientos sobre el arte prehistórico y los orígenes de la humanidad. Conocida como la cápsula del tiempo de la Edad de Piedra, la cueva de las Caux contiene un gran número de frescos prehistóricos que representan animales, seres humanos y símbolos abstractos de hace unos 17.000 años. El detalle y los colores de los murales son impresionantes y se pueden ver representaciones de animales como caballos, vacas, ciervos e incluso algunas misteriosas figuras humanas. Aún más asombroso es el hecho de que los murales estén en muy buen estado de conservación, con colores vibrantes y líneas suaves, como si estos animales respiraran vívidamente ante sus ojos. Obviamente, los maestros de estos murales eran técnicamente sofisticados y su arte alcanzó un nivel bastante alto. Y hablemos de la Cueva de Altamira, en España. La Cueva de Altamira es famosa por sus frescos que representan animales y escenas de la vida de hace unos 16.000 años, especialmente los frescos de cebras del techo. Las enormes cebras parecen bailar en el techo de la cueva, sus líneas suaves y fluidas y llenas de vida. Cabe hacerse una pregunta sobre estas pinturas rupestres. ¿Con qué propósito y por qué razón se pintaron? Un punto de vista es que se consideran formas tempranas de expresión artística, y se cree que la gente de aquella época utilizaba las pinturas para expresar sus emociones y pensamientos, y para registrar los momentos de la vida, lo que podría ser la forma original de arte. También existe la opinión de que estos murales rupestres pueden estar relacionados con rituales religiosos y místicos, y que el hombre primitivo rezaba por bendiciones divinas a través de estas imágenes, como una buena cosecha y una caza sin contratiempos. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuestas sobre estas asombrosas obras de arte, entre otras. ¿Cuáles son los significados simbólicos de los animales, figuras y símbolos de los murales? ¿Por qué las ilustraciones de animales de muchos de los murales parecen tan realistas, mientras que los retratos de las figuras apenas son más que simples bocetos? ¿Era esto intencionado por parte de los primeros humanos, o era un fenómeno debido a las limitaciones de sus capacidades cognitivas? Estas preguntas sin respuesta y sus posibles respuestas añaden sin duda encanto y misterio a las pinturas rupestres prehistóricas. Quizá algún día podamos vislumbrar el mundo interior y la forma de pensar de los antiguos, y comprender y apreciar la vida, las creencias e incluso la cultura a un nivel más profundo. 8 misterios sin resolver del cerebro humano. Si comparamos el cerebro con un vasto universo de estrellas, solo estamos al principio de la exploración de sus misterios. Hablamos de algunos de los misterios sin resolver del cerebro. ¿Sabías que el cerebro humano tiene casi 10.000 millones de neuronas que se conectan entre sí y transmiten información, formando una compleja red? Empecemos hablando de cómo piensa el cerebro. ¿Sabía que el pensamiento es esencialmente el procesamiento de información por parte del cerebro? Esta información puede proceder de nuestros sentidos, como lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, etc., o puede proceder de nuestros recuerdos o incluso de nuestra imaginación. Esta información fluye por el cerebro, conectándose entre sí para formar una red compleja. Por ejemplo, cuando vemos una manzana, nuestro cerebro no solo identifica su forma, color y tamaño, sino que también puede asociarla con su sabor, textura o incluso con la mejor manzana que hayamos comido nunca. A continuación hablamos de la toma de decisiones. Es posible que haya tenido la experiencia de enfrentarse a una decisión en la que dos voces en su interior parecen discutir, una impulsiva que quiere satisfacer sus deseos de inmediato y otra sensata que le insta a pensárselo 2 veces antes de actuar. De hecho, esto se debe a que en el proceso de tomar una decisión intervienen varias partes del cerebro. Las decisiones conscientes suelen tener lugar en el lóbulo prefrontal del cerebro,
mientras que el comportamiento impulsivo está impulsado principalmente por estructuras cerebrales más primitivas, como el sistema límbico. En definitiva, nuestras decisiones son el resultado de un juego entre estas partes del cerebro. Por último, hablemos de la percepción del entorno. Es algo que el cerebro hace constantemente. Cuando caminamos por la calle, el cerebro recibe y procesa constantemente información de los ojos, los oídos, la piel y otros órganos sensoriales. Le permite saber en qué tipo de entorno se encuentra, así como información sobre la postura, posición, etc. de su cuerpo. De momento sabemos muy poco sobre los mecanismos de funcionamiento de esta red. Por ejemplo, cómo piensan los humanos, toman decisiones, perciben su entorno, etc., son misterios por resolver. La conciencia es probablemente lo más misterioso que conocemos del cerebro. Todavía no hay una teoría consensuada en la comunidad científica sobre cómo surge. Algunos investigadores creen que la conciencia es el resultado de complejos cálculos del cerebro, pero los detalles y principios de este cálculo siguen sin estar claros. Todo el mundo sueña, pero los orígenes y funciones de los sueños siguen siendo un gran misterio para la neurociencia. Algunos estudios han sugerido que los sueños pueden servir para diversas funciones, como el procesamiento emocional y la resolución de problemas, pero ninguna de estas teorías se ha confirmado claramente. Es posible que haya oído hablar de la materia blanca y gris del cerebro, y la principal diferencia entre estas dos partes radica en su composición. La materia blanca contiene principalmente fibras nerviosas, que son la autopista del cerebro para la transmisión de información, mientras que la materia gris contiene los cuerpos celulares de las células nerviosas, que son las estaciones de trabajo para el procesamiento de la información. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre cómo estas dos partes trabajan juntas para convertirnos en un individuo completo con capacidad para pensar y percibir. Además, el cerebro es asombroso por su plasticidad. Es decir, puede ajustar su estructura y función en respuesta a cambios en el entorno y la experiencia. El mecanismo de esta plasticidad aún no se conoce del todo, pero tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión del aprendizaje y la memoria. Lo anterior es solo la punta del iceberg del cerebro humano. Aún quedan demasiadas incógnitas por explorar sobre este órgano complejo y misterioso. Sin embargo, creo que con el progreso de la ciencia y la tecnología y la profundidad de la investigación, el futuro sin duda revelará más sobre los misterios del cerebro. 9. El misterio de la combustión espontánea. La combustión humana espontánea significa simplemente que el cuerpo de una persona arde repentinamente por razones desconocidas. Este fenómeno puede parecer una fantasía de película, pero se han registrado casos reales. Uno de los ejemplos es el de una anciana que de repente estalló en llamas en su casa, aunque no se quemó ninguno de los objetos que la rodeaban. Lo más sorprendente es que, cuando los bomberos llegaron al lugar de los hechos, ella había quedado reducida a cenizas, pero los muebles y alfombras que la rodeaban prácticamente no se habían quemado. Los científicos han estudiado estos casos, descartando primero la posibilidad de una fuente externa de ignición y encontrando después una posible explicación mediante experimentos de simulación. Se trata del llamado efecto vela. La grasa del cuerpo humano arde como el sebo de las velas, y la ropa humana arde como la cera, y cuando la grasa se enciende, empieza a arder lentamente. Sin embargo, esta idea del efecto vela no es aceptada por todo el mundo. No explica por qué algunos fenómenos de combustión espontánea se producen en lugares donde no se quema casi nada más que el cuerpo humano. Otros asocian la combustión espontánea a determinados estilos de vida o condiciones de salud. Por ejemplo, las estadísticas han descubierto que las víctimas de combustión humana espontánea suelen estar asociadas al alcoholismo, el tabaquismo o el consumo de ciertas drogas. Estos comportamientos pueden hacer que ciertas partes del cuerpo humano sean más inflamables, lo que puede provocar una combustión espontánea en situaciones específicas. Sin embargo, esto es solo especulación y no está respaldada por pruebas científicas. Otros investigadores han sugerido que la combustión espontánea en el cuerpo humano puede estar relacionada con el fenómeno bioeléctrico del cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema biológico complejo, y hay muchas reacciones bioquímicas que tienen lugar en cada rincón de nuestro cuerpo, y todas estas reacciones pueden generar bioelectricidad. En algunos casos muy raros pero específicos, estas bioelectricidades pueden haber desencadenado una combustión espontánea en el cuerpo humano. Esta teoría suena muy intrigante, pero, de nuevo, no cuenta con suficientes pruebas científicas que la respalden.
Así que no sabemos realmente la respuesta a qué causa exactamente la combustión espontánea en el cuerpo humano. La combustión humana espontánea sigue siendo un misterio sin resolver para la ciencia. Es como la conciencia del cerebro humano, aunque tenemos una cierta comprensión de ella, pero todavía hay muchos misterios esperando a que los desvelemos. 10. El misterio del núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra se divide en dos partes principales, el núcleo interno y el núcleo externo. Explorar estas dos partes es como pelar las capas de la cáscara de la Tierra y adentrarse poco a poco en los secretos que contiene. Empecemos por el núcleo externo. El núcleo externo de la Tierra se encuentra entre la corteza y el núcleo interno, a una profundidad que oscila entre los 2.900 y los 5.100 kilómetros. Es un lugar lleno de metales líquidos que fluyen, principalmente hierro y níquel. Las temperaturas aquí son muy elevadas, entre 3.000 y 5.000 grados centígrados. Los generadores geodinámicos producidos por los cirros de metal líquido crean el campo magnético de la Tierra. Más adentro, llegamos al núcleo interno de la Tierra. Este lugar es aún más misterioso, con una profundidad de unos 5.100 kilómetros a 6.370 kilómetros en el centro del núcleo de la Tierra. Está formado en su mayor parte por los metales sólidos hierro y níquel, pero a temperaturas muy superiores a sus puntos de fusión, que pueden alcanzar los 5.700 grados centígrados. Entonces, ¿por qué los metales están aquí pero en estado sólido? Principalmente porque los metales seguirían en estado sólido bajo una presión tan enorme. Algunos científicos también han sugerido que puede haber un núcleo interno en el núcleo de la Tierra. Esta teoría se basa en la observación de ondas sísmicas y concluye que la estructura cristalina de los metales puede haber cambiado a menos de 1.000 kilómetros del centro del núcleo terrestre. Aunque el núcleo de la Tierra está tan lejos, los científicos han podido hacerse una idea aproximada de él, basándose en diversos indicios que emanan de la Tierra. Las ondas sísmicas han sido durante mucho tiempo la principal herramienta de los científicos para estudiar la estructura interna de la Tierra. Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas recorren la Tierra y son registradas por estaciones de vigilancia sísmica de todo el mundo. Analizando las trayectorias y velocidades de estas ondas sísmicas, los científicos pueden deducir la estructura del interior de la Tierra, de forma parecida a cómo se utiliza una tomografía computarizada para observar el interior del cuerpo humano. La primera exploración real del núcleo de la Tierra se remonta a la década de 1960 en la Unión Soviética. Emprendieron un proyecto denominado perforación ultraprofunda, con el objetivo de perforar lo más profundo posible de la corteza terrestre. Aunque no llegaron al núcleo de la Tierra, sí alcanzaron una profundidad de 12 kilómetros, lo que proporcionó a los geólogos valiosas muestras y datos sobre la corteza terrestre. Y en el siglo XXI, los científicos empezaron a diversificar aún más sus métodos de investigación. Por ejemplo, empezaron a utilizar simulaciones por ordenador para recrear los entornos extremos del núcleo de la Tierra como forma de comprender cómo se comportarían los metales en esas condiciones. Algunos científicos también han utilizado yunques de diamante gigantes para simular las altas temperaturas y presiones del núcleo de la Tierra, con el fin de comprobar de primera mano cómo cambiaría la materia en esas condiciones. Por supuesto, a pesar de lo que han conseguido los científicos, el conocimiento del núcleo de la Tierra sigue siendo muy limitado. Después de todo, las condiciones en el núcleo de la Tierra son lo suficientemente extremas como para llevar al límite todo lo que sabemos sobre las leyes de la física. La presión en el núcleo de la Tierra, por ejemplo, es suficiente para comprimir los metales sólidos hasta el punto de que son un 50% más pequeños que su tamaño normal. Aunque parece como si el núcleo de la Tierra estuviera justo bajo nuestros pies, aún solo podemos especular al respecto, sin conocer todos los detalles. Hasta ahora solo hemos podido sondear las partes más profundas de la corteza terrestre, y eso está muy lejos del núcleo. Así que la composición del núcleo de la Tierra es realmente un misterio milenario, y lo que sabemos ahora es solo una parte. Eso es todo por este episodio, así que no duden en comentar y gracias por sintonizarnos.